Dios les bendiga, soy Julián Quibano, soy miembro de la Iglesia Comunidad Cristiana de Bendición Canaán, soy líder de jóvenes y director de la alabanza. Esta tarde quiero compartirles un mensaje de la palabra en el cual había estado pensando y Dios me había estado poniendo en el corazón. Está en el Salmo 37, versículos 25 y 26 y dice así: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y bueno, resulta que hace unos días hubo una noche de jóvenes que estuvo muy interesante, y aún para esa noche de oración, noche de jóvenes, Dios me regaló esta palabra y estaba buscando otra palabra para este devocional. Sin embargo, Dios me seguía reiterando la palabra. Entonces me puse a pensar y me parece muy curioso que está hablando sobre el camino de los malos, porque el Salmo 37 se llama el camino de los malos. Sin embargo, aquí nos habla de los buenos, nos habla de los justos, nos habla de una generación de bendición, como dice el final del versículo 26. Entonces me ponía yo a pensar, ¿por qué nos habla en medio de los malos de los buenos, de los justos, de los de noble corazón? Y realmente es porque en estos momentos en los que yo siempre he dicho, o sea, estamos pasando por una situación difícil, y más ahora que se levanta la cuarentena, todo vuelve a ser un poco normal, entre comillas, pero empieza a ser más complicado porque el virus sigue ahí. Sin embargo, tenemos que cuidarnos cada uno por nuestra parte. Ya nadie nos va a cuidar, ya no hay reglas que nos cuiden, ya cada uno es su criterio. Entonces estaba pensando y me doy cuenta a lo largo de estos meses en los que hemos estado encerrados, que tal vez se ha podido complicar un poco la situación, y Dios siempre ha estado ahí, ¿cierto? Y entonces tal vez sí, yo soy joven, pero veo esas palabras como que Dios me las dice a mí, como que alguien más me las dice a mí, me dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y yo me considero un justo, no porque me haga las cosas bien, sino porque Dios me justificó. Dios justificó mi vida a través de su sacrificio en la cruz. Y entonces en eso me ponía yo a pensar, en que Dios siempre está conmigo, y lo he visto a través de esta cuarentena, lo he visto porque he estado bien, porque aún tenía un trabajo en el cual me exponía de pronto un poco de gente, no a mucha, pero siempre a cierta cantidad de gente, donde tú no sabes quién está en contacto con quién, dónde estuvieron, si se cuidaron, si no se cuidaron. Y aunque llegaban con tapabocas, a veces veía que la persona llegaba con el tapabocas abajo, porque cansa tener un tapabocas. Entonces uno no sabe si la persona se cuidó, si la persona está pendiente, si la persona está ahí. Entonces me ponía yo a pensar, ¿quién puede lograr que un virus que se transmite simplemente con el contacto y estando cerca de la persona no llegue a mí? Sencillo, ese es Dios. Y es ahí donde dice que no he visto justo desamparado, porque a mí, en esta situación, Dios nunca me desamparó. Dios siempre estuvo conmigo. Es más, he visto bendiciones en mi casa que antes no veía. He tenido la bendición de unirme más a mi familia en medio de esta situación, de esta pandemia, de esta cuarentena. Y sé que ahora que empieza un nuevo tiempo, una nueva etapa de todo este mover, de todo este virus, de toda esta situación, Dios va a seguir estando conmigo. Dios no me va a desamparar, y no me va a desamparar ni ahora ni nunca, ni ahora ni cuando termine la cuarentena, ni de aquí a 10 años, ni hasta que mi vida y me llame a su presencia, nunca. Y sé que eso va a ser contigo. Porque si estás aquí, estás llamado a ser un justo de Dios. Porque si estás aquí, estás presente en este video, si estás viendo este video, tú estás llamado a ser un justo de Dios, a ser de esa generación o descendencia que es para bendición para nuestra ciudad de Popayán, para bendición para el Cauca, para Colombia, para bendición para el mundo entero, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros, y Dios no nos abandona ni nos deja de lado, como muchas veces solemos pensar. Entonces pensaba yo mucho en esto, y siempre lo he pensado, y durante esa cuarentena me he cuestionado mucho esto, y me he preguntado mucho esto, porque muchas veces uno se siente solo en momentos difíciles, y para mí ha sido en cierta forma difícil todo esto, pero realmente me gusta esta palabra porque me da a entender y me da a pensar de que Dios está conmigo siempre. Dios está conmigo siempre, y que solamente tengo que ser justo, ser como Él quiere, entregarme a Él para poder
que Él esté conmigo, aún más, porque nos ama, porque siempre, siempre nos ama. Y para que se cumpla esta palabra de que no hay justo desamparado, y de que aquellos que tienen descendencia y los que vamos a tener descendencia, nuestra descendencia no mendigue pan, no esté mal, no haya sufrimiento en nuestras casas, en nuestros hogares, aún con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y yo lo he visto porque de alguna manera mi familia ha tenido la provisión necesaria, aún cuando hubo una dificultad económica por medio de este virus. Entonces, me gusta mucho este versículo porque nos deja ver que Dios siempre nos da la mano y que Dios siempre está ahí para nosotros. Y por eso quiero darte esta reflexión hoy a ti. Por eso quiero que entiendas que Dios jamás te va a desamparar, pero que estás llamado a ser justo y que es un requisito ser justo. Estás llamado a ser uno de los justos de Dios porque Dios, la palabra lo dice claro, no hay justo desamparado. Y por eso esta palabra, que es hablar de los buenos, de los justos, está en medio de una palabra que se llama el camino de los malos. Porque los justos son todo lo contrario a los malos. ¿Sí? Los justos son todo lo contrario a aquellos que hacen lo que a Dios no le gusta, lo que a Dios no le agrada. Entonces, eso es lo interesante y lo curioso, ¿no? Hay una palabra de bendición en medio de hablar de aquellos que no hacen lo bueno. Y entonces eso es ir en contra de lo que el mundo quiere, ¿sí? Para poder estar del lado de Dios, para poder hacer que Dios te dé lo que Él promete en esta palabra. Entonces yo te invito a que seas tú tomando la decisión de seguir a Dios, tomando la decisión de estar de su lado, tomando la decisión de ser un justo. Por eso en ese momento te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Amado Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por mi vida, y te pido, Señor, que entres en ella. Padre Celestial, te abro las puertas de mi corazón, te abro las puertas de mi ser, te abro las puertas de mi vida para que tú entres, Señor, y tomes lugar en ella, Padre Celestial. Amado Rey, yo te entrego mi vida para que tú, Señor, me hagas justo y puedas, Señor, cumplir las promesas que tú tienes para mí, Señor. Me aferro a esta promesa de esta tarde, de esta noche, Señor, y me aferro a ella confiando en que tú la volverás, Señor, realidad en mi vida. Ahora voy a orar por todos ustedes, amado Padre Celestial, bendito Señor. Gracias por permitirme, Señor, dar esta reflexión, por permitirme dar esta palabra, Señor. Gracias por permitirme, Señor, compartir con estos jóvenes o con las personas que están viendo este video y que tu mensaje llegue a ellos a través de mí, a través de esta pantalla, Señor. Que esta palabra, Señor, cale en sus corazones y esa semilla, Señor, florezca y de un árbol grande con buenos frutos, Padre Celestial. Bendice a cada una de las familias y personas que están viendo este mensaje, que están viendo este video, que están viendo esta reflexión, Señor, y que reciben tu palabra con amor, Señor, y con regocijo en el corazón. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Iglesias SBC, en Facebook e Instagram. Dios les bendiga y que tengan buena noche.